Muy buenas tardes. 132 sesiones, Dios mío, qué impresión. Llevamos 132 días de clases abiertas y una vez más les doy la bienvenida al aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. En esta semana nos hemos dedicado a temas variados relacionados con la literatura, con los estudios literarios y con algunas versiones distintas de nuestra profesión de literatos, como la que nos va a ocupar hoy, que es el asunto editorial. Pero no es cualquier editorial, vamos a hablar de las ediciones independientes, las editoriales independientes, esos procesos. Perdón, vamos a tratar de explorar cómo han sido esos procesos en este país, cómo se ha movido el negocio de las editoriales independientes y cuáles son las perspectivas. Y para eso, pues, tenemos un invitado de lujo, se llama Gustavo Mauricio García Arenas, editor, escritor, fotógrafo, artista, bumangués, filósofo. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes, quiso ser abogado, pero a tiempo corrigió el rumbo eh, y después se fue especializando en procesos editoriales, para lo cual no solo estudió, sino tiene una larga trayectoria en muchos ámbitos de el mundo editorial. Ha sido editor de revistas, donde no solamente maneja la cuestión editorial, sino donde también ha sido articulista, donde ha escrito, donde ha publicado sus producciones en términos de entrevistas, artículos, columnas, etcétera. Y ha sido editor de libros en grandes empresas editoriales de este país, en Carvajal, en Norma, en particular, dentro de Carvajal, en Norma, como editor, se desempeñó como editor senior en el área de referencia de Norma, en Intermedio Ediciones, Círculo de Lectores también, en Aguilar, en Santillana, y desde luego parece ser que todo este recorrido lo hizo pensar en la posibilidad, no sé qué tan remota era, ahorita le preguntamos, de establecerse independientemente como editor independiente. Creyó, perdón, su editorial se llama Ícono, en el año 2004, ha tenido efectivamente la independencia para publicar muchos textos que no son muy apetecidos en las editoriales de los grandes conglomerados. Y después, supongo también, y ahorita también preguntamos, además de tener su propia empresa editorial, creó una distribuidora, que ese es el otro aspecto complejo del sector editorial, la distribución de los libros, la comercialización, el mercadeo y las relaciones con otros países del ámbito latinoamericano. ¿Y cómo se hace para que todo eso sea sostenible? Vean ustedes cómo todo se conecta. Pues tenemos que asociar a todos los independientes, tenemos que juntarlos y en ese sentido Gustavo creó con una veintena de editores la Red de Editoriales Independientes Colombianas, la REIC, de la cual es presidente. Esto ha implicado una cantidad de nuevas relaciones, nuevos problemas, nuevas exploraciones, y yo creo que de esos temas vamos a tener que hablar hoy con Gustavo Mauricio. También es poeta, Gustavo, pero de eso hablamos otro día, ¿no? De la cuestión de la poesía es otro día. Muy bien. Bueno, Gustavo Mauricio, bienvenido, un placer tenerlo aquí, me honra su presencia y aquí estamos con nuestro público de todos los días a las 4 de la tarde. Bienvenido. Bueno, Muchas pues muchas gracias. gracias, Claudia, y me encanta que seas tú quien, con la persona que estoy hablando, porque fuimos compañeros de la universidad, de pupitre, pues así, fanáticos. Total, Y total eso, pupitre, sí. sí, Después tal cual. hablamos de la clase de lingüística y de la de latín y todo eso. Uy, Después qué hablamos. nervios. Muy bien. Bueno, Gustavo, dígame una cosa, Gustavo. Usted empezó su formación, sus estudios como abogado. Después se pasó a la Facultad de Filosofía y Letras, cuando estábamos estudiando, esa unidad todavía existía. Eh, Estudiamos ahí filosofía y literatura y tal.
y usted empezó su camino en el mundo editorial. Yo quiero empezar por el principio con usted. ¿Cómo hacía o cuál fue el pensamiento de entrar a una editorial, trabajar como editor, empezar a formarse en ese ámbito, buscar formaciones de posgrado en otras universidades? Incluso veo que usted estudió en Medellín, en la EAFIT, etcétera? ¿Por qué no nos cuenta cómo fue ese comienzo de su vida como editor? Bueno, hay un punto importante y es que te brincaste un pequeño detalle y es que, ¿te acuerdas de la revista María de la O? ¡Ah! ¿Cómo olvidarla? Qué linda era, sí, Ese ahí empezó ese todo. fue Ay, miren quién ahí comentó en el chat. nosotros, Bienvenido, Rafa Pavón. doctor Rafael. Un A saludo ver, para el amigo de Rafael. Bueno, sí, María de la O fue fundamental para mí y yo creo que para muchos de los que estuvimos inmersos totalmente en la edición de la revista, que además fue una época encantadora. Eso nos cambió a todos en ese momento. Era una revista organizada por estudiantes de la universidad, pero que queríamos sacarla sin digamos, patrocinio de la universidad para mantener la libertad y la independencia de una vez desde el comienzo y, y lo logramos, pero se trataba, el reto era poder sacar una revista universitaria desde los estudiantes, pero con el profesionalismo de una revista con plata, o sea, como si tuviera plata. De hecho, una de las grandes discusiones que se dio fue si sacábamos 100 ejemplares más o menos fotocopiados o si sacábamos 1000 ejemplares impresos. Y nos fuimos, digamos, triunfó la línea de 1000 ejemplares impresos y arrancamos y nos fue muy bien, pues tuvo mucho éxito. Duramos 5, 6, creo que finalmente 6 números, pero fue encantador. Y ahí yo descubrí una beta, digamos, de lo que a uno siempre le preguntan, pero usted qué va a hacer cuando termine de estudiar filosofía y letras, ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Entonces yo siempre decía, pues exacto, sí, obviamente la pregunta ya ahora, clásica. sí, ya ahora, esa es la clásica pregunta, ¿usted de qué va a vivir? Bueno, pero aparte de eso, ¿eso para qué sirve? Y de pronto, en ese momento yo descubrí que ser editor, por lo menos para mí, y más en ese momento, era igual de importante que ser escritor. O sea, para mí tenía como el mismo nivel porque un escritor escribe para que lo lean y un editor es el que se encarga de que lean al escritor. Entonces, Ujú. esa labor de edición o de curaduría editorial, digamos, también me pareció fantástica. Entonces, ahí arrancó el encanto por escribir y por las revistas, y por las ¿Y revistas. cómo hicieron para financiar los 1000 números, los 1000 ejemplares? Yo no sabía eso. Pues aspirábamos a que fuera a través de la venta y en efecto los primeros números los vendimos así. O sea, en la puerta de la universidad vendíamos la revista y con la Yo plata, tengo dos, tengo dos. yo tengo 6 y varios ejemplares, por si quieres. Ahora los podemos vender aquí en el Facebook, en Exacto. el Zoom. Muy bien. Sí, sí, porque eso fue una época, eso fue en el 81, algo así, Ya. Y 82. entonces usted por eso descubrió esa vena y por eso el primer trabajo que consiguió fue en el ámbito editorial, no en el ámbito académico para seguir la carrera para ser profesor, digamos, que Claro, era como la esa- otra alternativa, ¿no? sí, empieza la beta pues, de ser editor y escritor, ¿no? Porque ahí editábamos, escribíamos, diagramábamos nosotros mismos. En esa época no era nada por computador, sino era uno de los miembros del comité, que era Carlos Lozano. El papá era médico, tenía de todos modos, era suscriptor de la revista no sé qué de medicina, y esa revista era muy bonita, tenía las letras bonitas. En esa época eran con galeras y con, no me acuerdo cómo es que llaman las letras, el letraset. Uno tenía que comprar letraset para diagramar las revistas y eso era carísimo. Entonces nosotros lo que hacíamos era recortar las revistas del papá del amigo, de Carlos. Nos sentábamos todos y necesito una A, así, y todo recorte, busque una A en todas las revistas. Entonces, para poner Camilo, entonces era la C, la A, y hacíamos los títulos a punta de recortar letras de la revista y los pegábamos y así diagramábamos la revista. Obviamente esto era las Hermoso. trasnochadas, la locura, bueno, era muy, 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 muy bueno. Entonces ahí surgió el encanto por el tema de la edición y de la escritura.
porque escribíamos también. Entonces, de ahí, digamos, terminé la universidad y empecé como a escribir y, digamos, conocí una gente que me presentó otra gente para meterme a escribir en el Magazine Dominical del Espectador en la época de Guillermo González, cuando salió, que era muy chévere, y también en la revista de Avianca, que me da risa porque yo me acuerdo que Montserrat Ordóñez, que fue profesora nuestra, fue directora de la revista de Avianca, y a mí me parecía increíble eso, que alguien como Montserrat también, que era una literata, que, bueno, profesora universitaria y todo, fuera la directora de la revista de Avianca. Bueno, y ahí quedó como eso en el aire, ¿no? Y después yo terminé escribiendo y dirigiendo la revista de Avianca en una época Fíjese, también. fíjese, fíjese, fíjese. Entonces, que yo me acuerdo que en esa revista de Bianca, en la época de Montserrat, publicó un cuento de Álvaro Mutis que me encantó, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que me parecía buenísimo. En la Era época de Montserrat, en la época de Montserrat, el de... el de Bolívar, ¿no? No, 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 otro que después lo sacaron también, bueno, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, Pero pero entonces la labor del editor no solamente es la de la escritura, sino la de la búsqueda de los textos apropiados, su buena presentación, su buena difusión, su buena llegada al lector, la presentación, digamos, visual. Todo eso es un conglomerado interesante, ¿no? No es solamente aquí yo voy recogiendo y yo les mando para que lean, ¿no? no, eso tiene un encanto, pero digamos, ya entrando más en materia, básicamente pues los libros se dividen en de ficción y de no ficción, básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, en ese de no ficción fue en el que me empecé yo a especializar, sin negar el de ficción, porque también tengo y he publicado mucho novelas y cuentos y poesía, mucha también. Pero el tema de no ficción, si algo me llamaba la atención de ese, era que creo que hay mucha más intervención del editor en un libro de no ficción que en un libro de ficción. Porque por lo general a ti te llega un escritor con una novela y el escritor siente que ya está absolutamente terminada y que ya, digamos, exacto, y que mete, o sea, casi que es que el editor le diga sí o no, pero Ujú. no, no sí, pero, y le tiene que cambiar. Aunque eso también depende de los escritores, ¿no? Yo era medio experto en titulación, cambiarle los títulos, y sigo siendo experto en cambiarle los títulos, y es sorprendente. A veces los mismos escritores uno les dice, pero ¿cómo no se me había ocurrido antes que el título? Porque además no es ni siquiera siempre que yo me lo invente, sino que el título está dentro del libro. Solo que el escritor no ha descubierto que ese es el título, ¿no? Es decir, mire, aquí está el título. Eh, Eso me ha pasado mucho. Con las cubiertas también me encanta porque, pero, como tú dijiste, también he ejercido la fotografía. Entonces, a través de la fotografía, cada vez inclusive más ahora que antes, me he metido mucho en el diseño. O sea, me encanta diseñar las cubiertas, pero no soy muy ducho en el manejo de las nuevas tecnologías y los InDesign y todas estas vainas. Entonces, yo hago el diseño de la cubierta y se lo paso a alguien que se encargue de armarla, digamos, ya en los términos tecnológicos de eso. Pero me encanta diseñar cubiertas porque es como tomar fotografías también, ¿no? Entonces, todo eso es un trabajo encantador. Muy Óigame, y camello. esto, muy Dime. qué, perdón, Muy perdón, muy, camelludo, pues muy camelludo, mucho, mucho, tiene mucho trabajo. Pero esa es, labor del editor de echarle tijera, de quitar un capítulo, de mochar, de criticar cosas, de reestructurar algunos sectores de una novela, por ejemplo, es algo que se usa mucho en Estados Unidos y por eso casi todos los escritores que uno lee de la tradición anglo, lo primero que hacen es agradecer a sus editores, no por haberles dicho que sí, publicado el libro y comercializado, sino por el aporte a la construcción de la obra y al redondeo de toda la novela para que quede mejor, ¿no? Es una labor de apoyo y mejoramiento, ¿no? sí, 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 yo he No es sido, solamente un negocio, digamos, no es el no, no, negocio. no, 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 yo he sido muy consentido en eso con los autores, lo digo yo consentido por los mismos autores, no tanto porque diga yo, no, es que yo los consiento mucho, no, ellos me han consentido mucho, tanto que a veces me da pena
pena porque me incluyen en el agradecimiento dentro del mismo libro, pues eso no sé, no Buenísimo. sé. Si eso quiere decir, Ah, pues, como que lo quito, lo dejo, pero bueno, pues sí, ya que insisten, pero pero sí, bueno, Gustavo, esa labor uno tiene que tener una posición, digamos, relativamente alta entre un sistema editorial para poder hacerla y formarse en ese tipo de trabajo desde muy joven, ¿no? sí, No sé, no sé usted qué nos cuenta de su paso por estos grandes conglomerados editoriales. Usted estuvo en todos, ¿por qué no nos cuenta cómo fue eso? sí, mira, Primero, ¿cómo llegó usted a Norma y de lo que pasó por allí? sí, mira, el cuento es que cuando yo, pues bueno, cuando yo salí, dije, bueno, tengo que empezar a hacer algo y rápido. Bueno, siempre ha sido así, de que tengo que hacer algo y ya. Entonces, salí de la universidad y lo primero fue buscar a nuestra amiga común, que era María Jimena Duzán, cuando estaba viva, obviamente, cuando no la habían matado. No, María no, no, Jimena, Silvia, Silvia. Silvia, perdón, Silvia Uy, qué Duzán. susto, sí, qué susto, No, qué no, no, susto. no, María Jimena no. Silvia, pero Silvia era la amiga nuestra, ¿no? Sí, Y después la mataron. Silvia empezó a trabajar con Eduardo Arias, inclusive también, que también fue compañero en la universidad, en la semana, cuando estaba empezando a salir semana. Y estaban publicando unos artículos muy urbanos cuando no se usaba, pues me acuerdo mucho de una carátula de Bazuco escrito por Silvia Duzani, o sea, unos temas muy impactantes y a mí eso me atraía mucho. Entonces yo empecé a hablar con Silvia y Silvia me dio como pautas, me dijo, mire, métase por este lado, investigue tales temas, tal, tal. Y me metí y saqué un primer artículo, que fue lo primero que publiqué en la revista Semana. Entonces ahí arranqué a escribir en semana. Después en Magazine Dominical del Espectador publiqué como 3 artículos y simultáneamente empecé a publicar en la revista de Bianca. Entonces salieron unos artículos en la revista de dale, Bianca. pues. Exacto. Obviamente el de Bianca era de viajes. Bueno, y además los viajes es un tema que siempre me ha encantado. Más que el tema de escritura, me encanta viajar. Entonces, pero bueno. Eso, sí. Porque escribir mientras uno viaja es muy difícil. Eso Sí, requiere mucha además atención, yo mucha digo, responsabilidad, ¿no? no, en eso yo soy muy ladrilludo. O sea, yo siento que mis artículos de viajes son muy completos para que otra persona escriba un artículo sobre mi artículo. O sea, se puede basar en la información que yo meto, porque pretendo meter todo en todo. O sea, las medidas, ta, ta, ta. Entonces se vuelve un ladrillo, creo yo. No son tan amenos como otros, pero alguien se puede basar en un artículo mío para escribir un artículo más ameno, creo yo. Entonces, pero sí era muy juicioso en términos de manejo del lenguaje en los artículos. Entonces, escribía muy correcto. Entonces, a raíz de estar entregando las cosas en la revista de Bianca, además que era tan obsesivo que en la época en que no había computador, yo entregaba los artículos em, justificados en máquina de escribir, imagínate. Porque Uy, me encantaba ver, me encantaba ver perfecto del lado derecho que terminaran todos en la misma línea. Entonces pero los eso es entregaba dificilísimo. justificados. Claro, o sea, ya tenía escrito el artículo y me ponía a ensayar, corría el carrito, ten, 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 pero porque me encantaba ver ya perfecto eso en Ay, términos no. formales. ¿Ve? Para que vaya viendo la Uy, obsesión. no, 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 no. Entonces, los entregaba así para la revista de Bianchi para todas. Entonces, claro, empezaron a ver, oye, este tipo es obsesivo, este tipo debe ser buen editor. Ah, Total, muy tempranamente me llamaron a sacar una revista técnica, cosa que me pareció terrible. Yo no sabía si la amiga María Cristina Lamo me estaba haciendo un favor o no cuando me llamó, porque cuando ella me llamó me dijo, pero si es un cargo igual al mío. Y pues sí, ella llevaba años, me llevaba mucho tiempo de experiencia. Y era algo muy rápido, una oferta, pues para alguien que acaba de terminar, de una vez de editor, no tanto de escritor, sino de editor, ya jefe, digamos. mm. Bueno, Nada de copy ni corrección de no, no, estilo. no, ya era Nada. el comandante de la cosa. Y yo me acuerdo que dije, una revista técnica me parecía lo más terrible del mundo. Y era de traducción y no sé qué. Bueno, total, hablé con un tío que me dijo, no sea pendejo, entre, hágale y después ve a ver qué pasa, si se aburre, si no se aburre o hay más posibilidades.
Total, así hice. Entonces entré a hacer una revista técnica, duré un año en efecto nomás. Al año esa empresa era Carvajal, pues. Entonces empezó a desarrollar otra cantidad de revistas y empecé yo a brincar por todas las revistas hasta que llegué a la más importante de ese combo, que era la revista Suma. Y duré 5 años haciendo Suma, que fue una época muy interesante ¿Qué porque significa eso que usted dice de hacer suma? editarla, o sea, yo era el director de la revista. Sí, Usted cogía los autores, los artículos, es el que era una diseño. selección, o sea, repitiendo como el eslogan de la revista era lo mejor de las mejores revistas del mundo. Entonces, a mí me llegaban como 30 y pico de revistas al mes. Yo tenía que escoger de esas 30 y pico de revistas al mes los artículos para publicar en Suma, en español. Ujú. Entonces, era en alemán, en francés y en inglés. Y yo que a duras penas pataleo en inglés, imagínate. Pero esto era con la traductora de alemán que me iba leyendo la revista, todas, y le decía, no me interesa, sí me interesa, no me interesa, sí me interesa. Y así, entonces léame más de este, me leía más, era Spiegel, me leía más Spiegel y yo le decía, no, ese no, bueno, y así. Y seleccionaba los artículos y publicábamos la revista en Carvajal. Entonces, con el respaldo de Carvajal, eso salía y la revista tuvo muchísimo éxito y a mí me empezó a ir muy bien con eso, ¿Y cómo era porque, la cosa porque de los claro, era derechos de muy autor y los permisos en esa época? separado. Que no era tan Claro, accesible. eso fue bonito precisamente porque en esa época todos plagiaban. Y parte, mejor dicho, parte del tema que me tocó a mí fue ser policía, o sea, me tocaba cumplir la labor de policía también. Entonces, claro, y yo, digamos, publicaba un artículo, seleccionaba un artículo de Time para publicar, digamos, ya lo tenía listo y resulta que en el tiempo salía 10 días antes de salir la revista, el artículo lo habían traducido ellos directamente sin decir que era de Time ni nada y ¡pum! Lo sacaban y lo Mm, publicaban. puro Entonces, plagio descarado. pero total, eso era así en esa época todos. Semana y el tiempo, eran expertos en eso. Uy, Entonces, la primera labor fue volverme el policía. Entonces yo les escribía inmediatamente a Semana y al tiempo. Usted no sé qué tiene que pagar los derechos y les echaba además a los dueños de las revistas, o sea, ya fuera los de Time o el Express o Spiegel, lo que fuera, y claro, inmediatamente eso se empezó, y además era Carvajal el que estaba diciendo eso, ¿no? No era un claro, pelagato que dice, no, ese le mamamos gallo, no. Era claro. Carvajal y con los derechos y todo. Entonces empezó a volverse respetable el tema de pagar derechos de autor y de pagar traducción, o sea, con todas las de la ley. Hasta que ahora nadie, o sea, en este momento a nadie se le ocurre coger un artículo de una revista internacional y traducirlo y hacerse loco. Nada, Lo nada. máximo que hacen es disfrazarlo, que también lo pueden hacer, ¿no? Que es como Bueno, dice la revista tal y vuelve y le da vuelta y bueno. Pero no, ya mucho más, o sea, de manera mucho más correcta. bien. Entonces, esa labor también me tocó. Y ahí Entonces, usted tiene una escuela editorial a todos los niveles. Síganos contando, qué fascinante. sí, tengo mucha escuela y sobre todo, de verdad, arrancando desde María de la O con cero, con las uñas y que no tengo muchas porque le comí mucho las uñas, entonces, pero sí De era impresionante. acuerdo. Desde la recortada de textos, pues, de estas palabras, de estas letras, hasta ya con todo el grupo de edición de Carvajal, ¿no? Y de ahí, entonces, un día, bueno, empecé a pasear por todas las revistas de Carvajal. Ya, pues ya llevaba, yo duré 9 años trabajando ahí. Entonces pasé por todas las revistas que decían, yo había sido director de una, director de otra, director, también pasé por la de Avianca, y entonces hubo una llamada que me hizo Leonel Giraldo, me acuerdo que era el editor de Intermedio Editores en esa época, que es el grupo del tiempo, o era el grupo del tiempo. Y me llama y me dice, oye, ¿a usted no le interesaría publicar libros? Y yo siempre he estado muy concentrado en revistas. Entonces yo le digo, bueno, pues oigo propuestas. Y en efecto, entonces me hacen la propuesta muy buena, entonces digo, bueno, me voy a salir. Y salgo de Carvajal además, que si algo me ha parecido un poco tétrico es como tener la sensación de que la silla de uno ya
tienen las nalgas pintadas de uno en la silla, o sea, eso me parece terrible. Entonces yo llegaba a la oficina y decía, no, otra vez, o sea, yo no sé cuántos años aquí en esta silla, no. Entonces esa opción me pareció interesante y me pasé a intermedio de editores Círculo de Lectores, que es una experiencia totalmente distinta a la por lo de revista, los libros. a hacer libros. O sea, reemplazar a Leonel, que era el editor general de esa época, él se Leonel, ¿para pasó, dónde se iba o qué? Leonel se iba para Planeta. Ah, claro, donde todavía Entonces él está, ¿no? sale, no, ya salió, ya se jubiló, Ya se jubiló. Ok. sí, pero estuvo hasta hace un par de años, mejor dicho. Y Leonel sale de ahí, entro yo a reemplazarlo y duré 7 años ahí en intermedio de editores, Círculo de Lectores. Fue una experiencia muy interesante porque, bueno, primero ya era un cargo más importante, porque era editor general, entonces era como el jefe de la parte editorial, tenía mucho más movilidad y empezó la relación más directa, que era la que no tenía tanto con las revistas, con los autores. Ya, Entonces ya me empiezo a entender en otros términos con autores, a meterme mucho más en la construcción de los libros, digamos. Ahí tuve que inventar muchos, o sea, y fue una época en que, digamos, bueno, como decir ahora, para no ir muy lejos, uno dice, bueno, yo voy a publicar un libro de falsos positivos, ¿sí? Entonces tengo el libro, y además va a salir. ah, Eso muy es bien. cierto, pero digo, estoy poniendo un ejemplo hacia atrás, pero va a salir un libro. La semana, en 10 días. Ah, muy bien. Entonces, eh, va a salir un libro de falsos positivos. Entonces digo, bueno, el tema es interesante, el tema tiene mercado, hay gente interesada en eso, es importante hacerlo en términos de historia de Colombia, en términos de libertad de prensa, reconocimiento de, bueno, todo lo que quieras. Digo, pero necesito a alguien que sepa eso. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo uno a ver quién ha publicado varias veces artículos de ese tema, quién lo ha manejado de la mejor manera, quién tiene el respaldo, digamos, de las víctimas de, estoy poniendo un ejemplo, de las víctimas de los falsos positivos, que tenga respeto, que sea reconocido por ellos mismos, y uno dice, esta es la persona. Entonces, contacto al periodista o porque escribe bien y por todas estas razones, ¿no? Entonces le digo, bueno, escribe un libro, le interesa, ¿cómo sería la negociación? Entonces ya empiezan a negociar qué quiere, cuánto quiere, cómo lo quiere, bueno, y empieza el desarrollo del libro. El tipo puede ser alguien que quiere, por lo general yo lo guío al comienzo, en ese tipo de artículos, de libros que Como pensados por usted. exacto, entonces yo lo guío, le digo, bueno, empiece, muéstrame el contenido, entonces discutimos el contenido ya cuando ha trabajado algo el autor. Después le digo, pero no lo ponga en este tono, no lo maneje así o manéjelo así. Y ya cuando ya coge ritmo, ya se va el autor y me dice, bueno, en 3 meses o en lo que sea, pues 6 meses, lo que sea, llego yo con el libro y se me lo entrega. Entonces ahí es cuando yo lo cogía y le metía la mano, ¿sí? ¿Qué Le quiere metía decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esos son épocas también, porque en esa época yo me sentaba y leía todo el libro absolutamente y le hacía la corrección de estilo, la corrección tipográfica, todo eso, ¿sí? Ya después uno empieza a contratar gente que hace ese trabajo más que uno. Entonces uno da las pautas y otra persona es el que se encarga de hacer la corrección de estilo tipográfica, pero el punto es que para uno escoger la persona que va a hacer eso, tiene que saber mucho del tema. O sea, para yo poder, no, yo siempre he trabajado en esos términos con las personas que saben más que yo, que creo que eso es fundamental. Si yo tengo un corrector de estilo al que yo le tengo que hacer corrección de estilo, no me sirve. O sea, o que, digamos, un corrector de estilo al que yo le digo, no, pero aquí te equivocaste. Y el tipo me dice, no porque el diccionario de la que hay en la actualización de 1900 está en la del 2000, y me deja a mí callado, ese es el mío. Ese es el que yo necesito, que sepa más que yo. Porque Claro. si yo sé más que él, estamos fregados. Y para los El- autores siempre la corrección de estilo es un asunto espinoso, ¿no? eso es Siempre o fundamental. les da miedo, o lo desean con ahínco, o lo rechazan de antemano, o se No, pelean con el corrector de estilo en pendejadas, ¿no? eso también pasa. El de estilo es un tema más complicado, que además también hay correctores no solo de estilo, sino corruptores, ¿no? O sea, que casi le meten la mano en temas de contenido, Sí, porque sí. su posición le parece que no es la posición Que correcta. por ahí no es.
Sí, por ahí no es, entonces le cambian o le quitan un párrafo y tranquilamente, y no, obviamente eso no es conmigo, pues, pero, pero sí hay que saber uno escoger a las personas con las que va a trabajar para poder avanzar, ¿no? Si no, pues se queda uno el corrector toda la vida, ¿sí? Claro, Y eso no era, aunque obviamente era un tema que me gustaba mucho por el tema de la obsesión, es poner a trabajar la obsesión de la perfección con el, ujú, con el, con el cuento del texto, ¿no? Pero pero sí, hay que definir, hay que saber de todo un poco para uno decir, esta es la persona que me puede ayudar o no. claro. Y sí, que me funciona, pues. Pero también existía la modalidad de un autor que llega con su mamotreto y dice, ¿me publican esto, por favor? ¿Eso también le llegaba allá? Claro, O todos claro. eran pedidos por usted? No, 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 no. También existía esa modalidad, solo que digamos que en esa modalidad uno no se hace tan indispensable en un trabajo, Claro. porque siempre va a estar, o sea, siempre va a llegar el señor que tiene o la señora que tiene el libro debajo del brazo y es bueno y funciona. Pero entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? La capacidad de crear también uno como editor, de no solo de saber decir sí a algo que mucha gente puede que le diga que no, sino saber inventar, saber uno decir, no hay que hacer algo por este lado, o para eso hay que ver y ver y ver y ver y leer y leer y leer, o sea, todo, tiene uno que estar Ahí es con, donde está la experiencia, ¿no? claro, tiene uno que estar mirando, pues tú no te imaginas, inclusive en términos de carátulas, la millonada de carátulas que yo me veo, o sea, yo entro a una editorial y miro las carátulas y miro las otras y entro a otra, entro a todos los catálogos, cuando a mí me llegan catálogos, por ejemplo, de la feria de Frankfurt o algo, yo los guardo y yo me pongo a estudiar el catálogo, pero el del manejo del diseño de la cubierta, o sea, inclusive el mismo catálogo, cómo presentan los libros, qué dicen, qué no dicen. O sea, Ujú. uno empieza a desarrollar como no un metalenguaje, sino una metalectura, ¿sí? Que tú estás viendo, pero estás viendo otra cosa. O sea, no estás viendo lo que todo el mundo ve, sino uno está como sacando unas cosas distintas, una información distinta. Ujú, ujú, ujú. Igual con los libros, inclusive. Claro. O sea, Y uno eso no lee igual que como lee todo el mundo. Lee de claro, manera enferma. tienen sí, otras desviaciones del lector, claro. Exacto. Los profesores de literatura leen buscando cositas, ¿no? Y ustedes buscan otras Exacto. cositas. Muy Sí, bien. sí, sí. Óigame, Gustavo, pero mire, y eso, digamos, en intermedio usted duró un montón de tiempo, 7 años. Sí, 7 años, yo he sido muy fiel. Sí, duré Caramba. ¿Y después para dónde cogió? ¿Cómo fue el siguiente paso? imagínate, después de intermedio, bueno, ya había salido de Norma, que fui editor de las revistas, y después estuve en libros de referencia como un año, que son básicamente como enciclopedias y eso que bueno, ahí duré un año. Y salí de ahí entonces a hacer lo de intermedio editores, círculo de lectores, y tenía un amigo que trabajaba en el grupo Santillana, que es Alfaguara, Aguilar, Altea, Taurus, bueno, esto. Todo. El otro grupo. Le faltó a Bueno, usted. ahora otro grupo se comió a ese otro grupito ya, que es Random House, ¿no? Se comió a Santillana. Ah, claro, Pero, claro, claro. pero entonces, yo tenía un amigo que trabajaba en Santillana y el gerente de Santillana estaba interesado en desarrollar el tema de Aguilar, como en España era Aguilar del país, el país Aguilar, ¿sí? Que eran temas periodísticos con el sello Aguilar, que el sello Aguilar en Colombia era conocido, pero por los clásicos de Aguilar, y en España lo habían era pasado al tema de no ficción por el lado del periodismo, ¿sí? Sí, Temas periodísticos. lo que mi mamá llamaba los Aguilares. El Sí, Quijote, sí, Quevedo, esos eso. eran los... Entonces, digamos que estaban viendo a ver cómo carajos hacían para lograr desligar de la mentalidad de la gente del sello Aguilar de clásicos para pasar al esquema del país Aguilar en España, pero obviamente aquí no con el país, sino que fuera Aguilar Colombia. Entonces, digamos, pues lo Eran primero, temas muy políticos, ¿no? Históricos, políticos. exacto, exacto. Entonces,
Eso lo estaba manejando Pilar Reyes en esa época, los dos sellos que manejaba Alfaguara y manejaba Aguilar y Taurus, los tres sellos. Entonces a mí me contrataron para que, o sea, Pilar quedaba concentrada en literatura y yo quedaba con el sello de no ficción. Y digamos, como venía con toda la experiencia de intermedio de editores, que tenía mucho de no ficción y de temas así polémicos, entonces a través de este amigo le dijo al gerente, vea, el tipo es este. Y lo convenció y me convenció. Y total me entrevisté con Paco Cuadrado, que era el gerente en esa época, y el tipo dijo, listo, de buena, me contrataron y entré a montar Aguilares Noticia, que ese era el eslogan que teníamos en ese momento, pues que me inventé pues como para que la gente entendiera que ya no más clásicos, o sea, sino que era Aguilares ¡Qué Noticias. rabia! ¡Qué rabia! ¡Grr! ¿No? Y entonces empezamos a publicar los libros, pues que a mí me encantaban, ¿no? O sea, y reeditamos libros, por ejemplo, uno de grandes reportajes de la historia del Me periodismo acuerdo. colombiano, que era de Daniel Samper, que lo había sacado hacía 30.000 años, y es un gran libro, entonces conseguí hablar con Daniel Samper, porque además yo ya como intermedio era del tiempo, entonces ya lo conocía. Bueno, total, empecé a llevar autores. Ahí sí era arrancar de cero, cero, porque creo que Ay, Pilar qué había rico. publicado 3 libros, no más, de no ficción, porque lo de ella es más de tema literario. Y arranqué con esto y bueno, y después empecé a morder también Taurus, porque entonces ¿Cómo a morder? a morder me refiero a compartir con Pilar Taurus. Ella publicaba Se algunos lo fue libros, así apropiando, así. a Ya. meter la mano también en eso porque me gusta también. ¿Por qué? La casa tomada, sí. Porque el cuento es que obviamente no todos los temas de no ficción tienen que ser periodísticos, sino que puede Claro. haber ensayos de fondo, no sé qué. Entonces, cuando yo ubicaba un libro que no era como para tema periodístico de Aguilar, lo metía por el lado de Taurus. Entonces, también empezamos a compartir el sello. Y bueno, entonces todo iba color de rosa, hasta que al grupo Santillana se le ocurrió comprar Caracol. Entonces eso cambió todo el esquema porque al querer comprar Caracol había una cantidad de exigencias internas, políticas, de todo. Entonces los mismos de Santillana me dijeron, hermano, qué pena con usted, pero le toca callarse la boca, así de sencillo. O sea, eso que usted venía haciendo, el trabajo que venía haciendo con todo en el tema de Aguilar, muy bien, la berraquera, pero ahorita ya no nos sirve. Entonces, si quiere seguir acá, tiene que dejar de publicar ese tipo de libros y meterse más en los temas de autoayuda. Ay, Entonces no. yo dije, y yo, digamos que yo respeto la autoayuda porque uno cree o sea, si la autoayuda fuera tan fácil, todos estaríamos millonarios. Y no, O vaya, haga sanísimos, autoayuda. o sanísimos y sin traumas y requete felices. Sí, eso es un tema muy extraño. Tomos, obviamente no me interesa, porque nunca me ha interesado ese tema, pero personal, o sea, pero sí respeto de tomos editoriales que hacen esos temas serios, ¿no? Pero pues de manera seria. Pero a mí no me interesa, entonces yo dije, no, no me interesa, entonces ahí yo, de muy gallito, dije, no, pues si yo llevo ya, porque además el papel ya en Aguilar no era solo editorial, era como gerente de un sello, porque era todo, yo, Gran digamos, responsabilidad. en todos los temas anteriores yo había sido editor y tenía como jefe a alguien comercial, digamos. Aquí era al revés, que eso fue muy interesante, y eso fue mi gran desarrollo, digamos, personal en Santillana, El en otro Aguilar. lado de la moneda. O sea, yo era jefe del vendedor, ¿sí? Y jefe del gerente de mercadeo y jefe, o sea, el único jefe por encima mío era el gerente general. Ya. Y él, pues digamos, de alguna manera le daban uno, hágale, o sea, desde que le vaya bien y venda, hágale. Entonces hubo mucha libertad y mucha creatividad y mucho desarrollo mío personal en el sentido de entender el manejo de eso, de una empresa. Entonces, claro, cuando dijeron eso, yo dije, no, llegó el momento que, con el que siempre había soñado, que eso es otra cosa, eso no fue el final, yo llevo con el cuento de la independencia desde que empecé a depender, digamos. Entonces, se cayó espérame un segundito, que es que aquí esto se cae
Espérame un segundo. Se está oyendo bien y está Sí, fluyendo bien, no, sí. ya. No, es que es un matacho que entra aquí, si no lo quito, entonces se queda. Bueno, pero entonces, el tema de la independencia, y se me fue la paloma. No, pues que usted ha sido un muchacho rebelde desde joven y entonces usted, lo de la independencia no fue una novedad Cuando, debido a circunstancias en en el grupo Santillana, sino que ya lo traía desde antes, ¿no? claro, entonces, digamos, se presenta la oportunidad y yo digo, bueno, ya conozco todo el mercado desde arriba, porque en ese cargo ya estaba arriba. Ya veía cómo funcionaba todo y era conocido de todos también. O sea, me conocían y yo los conocía a todos los de los que manejan las balotas en el mercado. Entonces dije, pues es el momento. Digo olímpicamente porque dije, bueno, obviamente le pregunté a la doctora Lucía y le dije, ¿me apoya? Y ella me dijo, lo apoyo. Y ahí fue. Ahí fue, nos metimos en esa, pues me salí de allá y dije, bueno, arranco de una. Ahí Y fue cuando se botó al agua. exacto, yo me salí en junio y creé la editorial en julio del 2004, o sea, hace 16 años. Y publiqué el primer libro como a los 4 meses, que eso ahí es cuando empieza uno a aterrizar, ¿no? Porque obviamente yo dije, no, de una, salgo y todo el mundo listo ya, y muchos de los autores me decían, no, yo lo acompaño, yo voy con usted, ¿sí? Y después, Y vaya, ay, Lucas, y uno se lanza en el paracaídas y se voltea a mirar y nadie viene detrás de uno, nadie. es que fue Entonces, que, sí, no, exacto, fue que no, es que ya no, que tenía contratado, que es que no sé qué, que trata. Y total, se voltea uno y va solo derecho al suelo. Entonces, la solución era primero para montar la editorial de una vez y no perder los contactos que ya tenía con el gremio, digamos. Entonces dije, no hay que sacar libros rápido. Entonces me inventé sacar libros de frases. Fue lo primero que empezamos a sacar. me Entonces acuerdo. sacamos un libro muy estilo de lo que hacían en Estados Unidos en esa época, y creo que todavía hacen cosas así, que se llamaba Tanta Tinta Tonta. Y era Ay, las frases estúpidas de los políticos, o sea, eran palabras políticamente incorrectas. Entonces, en esa época estaba Bush y no, pues eso dio, como en el caso de Trump, daba para todas las frases estúpidas del mundo. Entonces, salió un libro muy divertido, porque además era con Luis Liévano, con Quechaba, el autor, y él le ponía él titulaba cada frase con un comentario. Entonces era divertidísimo el título que le ponía y la frase hecha o por Bush o bueno, por los distintos presidentes, los de México, los de Colombia. Alcanzó a salir la frase de la que dijo el ministro de gobierno, creo que era, de Uribe, que es: en 2 meses se acabaron las FARC. O sea, en 2 meses acabamos con las FARC, hace 16 años, ¿sí? Entonces él los iba a acabar en 2 meses. Sabas Pretel, me acuerdo que fue que dijo eso. Entonces alcanzamos a incluir esa frase inclusive en el libro, porque tenía frases de todos, inclusive colombianos. Y bueno, arrancamos y era la única posibilidad además que existía de conseguir un autor, digamos un libro importante con gente importante, pero que no tenía que pagarle a nadie, ni que nadie me decía, no, es que yo no voy contigo, no te acompaño, sino pues que Luis Lévano y yo pues trabajamos mucho ese libro, escogimos las frases, bueno, y salió y se vendió muy bien, o sea, el libro tuvo mucho éxito. Después nos inventamos otro, el tercero, y que fue el que más vendió durante mucho tiempo, fue El Mundo según Gabriel García Márquez, y era también en el mismo esquema de frases que lo hizo Pierre Bonet, en el mismo esquema de frases, pero armado a manera de diccionario. ujú. Era muy estilo gringo también, o sea, eso es un esquema muy También había usado. uno del mundo según Marguerite Yourcenar que hizo Vicente Ese Torres. fue el siguiente. Sí. Exacto, que Vicente y quedó bellísimo, además tiene la carátula más linda del mundo porque es Margarita Yourcenar cuando tenía 5 años. Divina, era divina. ¿Eh? Era divina. Y de hecho, este libro me contaba la persona que hacía la distribución, que lo ponía, les encantaba ponerlo en vitrina por la belleza de la carátula. No porque supieran quién era Margarita Yourcenar ni lo que dijera dentro del libro, sino que la carátula era tan linda que la ponían en vitrina.
Y bueno, ya digamos, todo esto era un esquema como tratando de construir la editorial sin autores, entre comillas, todavía como haciendo antologías alternativas, pero sin autores. Ya después empiezo a conseguir autores, pero también es entendible. Cuando los mismos autores ven que la editorial está funcionando, ven que es una editorial independiente que mantiene la estética, porque eso me parece que ha sido clave en Ícono, porque a propósito la editorial se llama Ícono Editorial, ¿no? Sí, 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 sí. Ya íbamos llegando para allá, ya íbamos llegando. No, acabo de caer en cuenta que no le he mencionado todavía. Entonces, pues ya la gente le empieza a creer, o sea, los medios, las librerías, empieza a abrir un espacio. Ah, vea, ya estás mirando ahí, tan linda, ¿no? Lindo, sí, Linda muy con B. bien. Sí. Perdón, Entonces, perdón. y el cuento es que empieza a abrir un espacio la editorial dentro de las librerías y los medios de comunicación, que era empezar a coronar, digamos. Y yo me acuerdo que un exgerente de Santillana me decía, el problema no es arrancar, el problema es cuando usted empiece a incomodarle a los demás porque ya está quitando espacios tanto en los medios como en las librerías. O Ujú. sea, donde todo era Planeta y Random House, digamos, y empieza a meterse uno de independiente. Ahora ya son muchos más, somos mucho más independientes, pues ya no soy yo el que incomoda, sino somos muchos los que incomodamos a las grandes vitrinas, pero si uno mira, la mayoría son de los dos grandes grupos y uno que otro que se mete, pero eso antes era medio imposible. O sea, no Pero había opción. entonces uno cómo hace, uno cómo hace, un Sudar, trabajito, una guía, porque es es un esfuerzo muy grande porque, pero lo que decía este tipo, que me decía, cuando usted empieza como chiquito y exótico, entonces como que dicen, ay, tan bacano el pelado aquí está haciendo esto, no sé qué, ayudémosle un poquito y le abren un espacio, ¿sí? Pero ya cuando no es uno, sino otro y 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 otro, entonces ya también tiene uno que aprender a controlar qué tantos es capaz de publicar, qué tantos es capaz de, digamos, de respaldar, ¿sí? Bueno, ahora ni se diga porque estoy publicando una cantidad y ahora con el medio, pues con la cuestión virtual, estamos haciendo presentaciones casi que todos los días, es una así locura. Pero claro, pero porque es virtual, entonces, todo el mundo y va. Sí. sí, todo el mundo va. Todo el mundo va, igual uno lo hace y lo pueden ver ahora, lo pueden ver más adelante. Y todo. Pero sí, empiezo uno a abrir espacios y ahí es cuando digamos, ya más crecida la editorial, o sea, a los 3 años, entonces surge una cosa que es fundamental, que es en el 2007, Colombia es país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara. Pues primero la Feria del Libro de Guadalajara es la más importante de habla hispana, ¿sí? Y segundo, Colombia, país invitado. Entonces, bueno, empieza toda la organización de la feria y bueno, empiezo yo a ver noticias en los periódicos que dicen Colombia, país invitado, tal. Y digo, bueno, ¿y cuál es la editorial colombiana que va a ir? Planeta no es colombiana. Santillana no es colombiana. Entonces, ¿cuáles son los invitados ahí? Entonces, la única realmente invitada en forma sería Norma, porque Panamericana publicaba, pero publicaba solo, y sigue publicando solo libros de infantiles. Entonces, realmente era Norma, ¿sí? Entonces, la única editorial que iba a participar por Colombia realmente era Editorial Norma, no más, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empezamos la pelotera, empezamos a mandar, conseguimos varias editoriales que empezamos como a escribir a las distintas entidades, digamos, diciendo, oiga, Guadalajara y aquí no sabemos nada, porque la noticia que me llegó a mí en ese caso, por ejemplo, fue como que ya está todo organizado y uno, pero ¿cómo así? Está todo organizado y no estamos, ¿sí? Y somos los de verdad colombianos, ¿no? Entonces ahí se empezó a abrir un boquete y que fue oído en esa época por la ministra eh, eh, y ella, ¿cómo? Sí, Paula Marcela, creo que eso es. Bueno, no soy yo, Moreno, Paula Moreno. eso, exacto.
ella nos oyó y empezó a apoyar y dijo, bueno, vamos a abrir un espacio en Guadalajara para las editoriales independientes colombianas. Entonces se organizó una reunión, pues me dijeron, usted organiza una reunión en la Feria del Libro, en donde el Ministerio de Cultura va a convocar a las editoriales que logre ubicar y usted también encárguese de recomendarnos a todos los editores que conozcan y organizamos una reunión en la feria. Entonces, así fue, tal cual, una reunión en la feria. Estábamos como 40 editoriales en esa En la época, feria de Bogotá. en la Feria del Libro de Bogotá, como 40 editoriales y nos reunimos, empezamos a debatir los temas de la independencia, invitamos al entonces director de la Cámara Colombiana del Libro, que estuvo en esa reunión, pero la reacción de él fue absolutamente grotesca porque nos decía, ¿por qué no se meten a la Cámara? Y nosotros nos reíamos porque en esa época entrar a la Cámara valía mensualmente un salario mínimo y nosotros no teníamos, mejor dicho, ni con, o sea, con eso sacábamos un libro, preferible cada mes, pues para pagarle la membresía a la Cámara. Y la reacción fue muy agresiva de parte de él y finalmente terminamos, de cuyo nombre no menciono, terminamos en una pelotera y ahí nos alejamos mucho de la Cámara Colombiana del Libro. Entonces fundamos la Red de Editoriales Independientes Colombianas, la REIC, como Sí. contrapeso a las no independientes que son las de la Cámara Colombiana del Libro, que además básicamente eran las extranjeras, ¿sí? Y Y las no, conglomeradas, ¿no? exacto, las Las grandes, las grandes. gigantescamente poderosas. Exactamente, entonces ahí empezamos una, digamos, ya como puño, pues el cuento de que son 5 dedos, no, sino cerrados un puño, empezamos a abrir espacios en el Ministerio de Cultura, empezamos a discutir, por ejemplo, por qué a las editoriales colombianas no le compraban libros para las bibliotecas, ¿sí? Y fue la misma época en que empezaron a construir una cantidad de bibliotecas en todo el Para país. las bibliotecas del país. Exacto. Especialmente las de Bogotá, que venía todo el plan este con las grandes bibliotecas de Bogotá. Sí. Y empezamos a decir, nosotros tenemos que estar en las bibliotecas, o sea, ¿por qué le compran toda la provisión, digamos, de las bibliotecas a las editoriales españolas? Entonces empezamos a abrir cupos, espacios que ahora ya existen. Eso, digamos, pues es que pasó hace ya mucho tiempo, 15 años, entonces ya como que se olvida un poco, pero realmente nosotros fuimos los que abrimos el espacio de compra estatal para las editoriales independientes. Antes no existía, era como, eso no existe, ¿sí? Pero además porque había una filosofía con las editoriales anteriores de como el descuido de la estética. Y nosotros empezamos a hacer libros, o sea, bien diagramados, bien diseñados, con cubiertas interesantes y además bien impresos, ¿sí? Tú cogías antes un libro de una editorial independiente de hace 20 años y lo abrías y se te desbarataba en las manos, ¿eh? Eso empezó pues con una exigencia que empezamos nosotros mismos a insistir en cosas de buena calidad, en libros de buena calidad. Y bueno, a entrar con todos los libros en las librerías también del país, ¿no? Claro. Claro, porque ahí están todos los aspectos, ¿no? La editorial, la distribución, la comercialización, que es un problema. Las personas que vamos a librerías, pues siempre nos quejamos de la oferta y de los libros que hay, porque aquí no llegan, por ejemplo, los libros que publica Alfaguara en otros países de América Latina o en España, porque no se venden en Bogotá, en Colombia, ¿no? Cosas Sí, así que de todas maneras tiene que ver es con grandes monopolios y no con la literatura, ni con los lectores, ni con los libros, ¿no? exacto, que eso es un tema totalmente independiente, o sea, que es un tema de cifras, no es un tema de calidad, sino de cifras, ¿no? Sí, ni siquiera es de censura, menos No, mal. Pero, no, sí, es que no, vuelve y juega con cuando tienen el tipo de mercadeo arriba haciendo las cuentas, casi que se decide por algoritmos nomás, ¿no? ujú, ujú. Y, Oiga, pero digamos, hubo un encuentro importantísimo esa vez que fuimos Luis Roca de Taller de Edición y yo, nombrados por el grupo, porque éramos presidente y vicepresidente, en esa época también, porque ahora también somos presidente y ¿siguen? vicepresidente.
¿Siguen los dos? Dios mío. Seguimos los dos turnándonos. Ha habido otros ingresos, no muy afortunados, pero bueno, sí los ha habido. Entonces volvemos a los mismos con las mismas, pero creo que es por cuestión de cuidado. ¿Sí? Pero entonces el asunto es que cuando fuimos a Guadalajara en representación de las editoriales independientes colombianas, hubo una reunión de la Alianza Internacional de Editoriales Independientes Mundial, ¿sí? Que es con sede en Francia y bueno, tiene todos unos abolengos, digamos, y tienen una cosa que se llama la Red H, que es la red hispanoamericana, y estaban en México. Y Ajá. tuvimos una reunión con ellos y entramos a la Asociación de Editoriales Independientes Mundiales, digamos, a IAI. Que eso fue fundamental para, además, para como colaborarnos un poco en el sentido de cómo manejar el tema de la independencia, de cómo lograr cosas y tener respaldos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido libros nuestros de la REIC, en Frankfurt a través de la Alianza Internacional. Entonces, hacíamos una selección, se mandaba y había en Frankfurt un espacio para editoriales independientes y ahí participábamos nosotros antes de que aquí la Cámara dijera, oiga, ¿les interesa? ¿Sí? No. Y Empezamos es como a en ese tener. sentido que ustedes se presentan como independientes, claro. Sí, en ese sentido nos presentamos como independientes después de que pasa un hecho, eso es una interpretación, pues ya habrá quien diga que no, pero se presenta un hecho muy importante y es que Norma se acaba. Sí, o sea, cuando Norma, Editorial Norma, que era un conglomerado inclusive latinoamericano ya, se acaba, se produce un cisma acá, porque ¿qué pasa? ¿Dónde están las editoriales independientes? Perdón, ¿dónde están las editoriales colombianas? Resulta que no había ninguna. Claro. Entonces, eso pienso yo, la Cámara dice miércoles, nos invitan a Colombia, país invitado en cualquier lugar del mundo y no tenemos a quién llevar. O sea, no hay nada que mostrar. Entonces empiezan a acercarse ellos, además con un cambio de la gerencia y todo, obviamente, de la presidencia de la Cámara, está más abierta, empieza a decir, ole, queremos hablar con ustedes. Pero entonces la posición es más o menos, queremos hablar con ustedes, vale tanto ingresar a la Cámara, igual valía plata, igual ahora, por ejemplo, que estamos dentro de la Cámara, por lo menos ícono, porque no nos han dejado ingresar como grupo, no han dejado entrar a la Como REI asociación, como red. como asociación, no. Entonces, disuelve y reinarás, ¿no? Entonces, sueltos los aceptamos a todos, pero entonces cada uno tiene que pagar una cuota y cada uno tiene no sé qué, y durante 2 o 3 años pagan una cifra bajita, pero al tercer año se pega una trepada grandísima. Entonces ya han pasado los años y ya estamos clavados con eso también, pues hay que pagar bastante. Eh, pero obviamente la Cámara tiene, digamos que pertenecer a la Cámara tiene unos beneficios para los integrantes, pues que si no es a través de la Cámara, porque así está planteado y construido, no podemos tener acceso a eso. ¿Sí? Tiene unos Claro. descuentos con el ISBN, tiene la posibilidad de participación, digamos, cuando invitan a Colombia como país invitado a algún lugar del mundo, el que organiza eso es la Cámara. No es que llegue aquí alguien del otro lugar del mundo y decir, oiga, ¿Quién ¿quién viene quiere? o proponga? No, sino es la Cámara la que organiza. Entonces, no dicho, se hace necesario y estar dentro de la Cámara. ¿Sí? Sí. Entonces, Y eso, finalmente, ¿qué? Perdón, discúlpeme. no, que finalmente se crea un comité de editoriales independientes dentro de la Cámara, que Ah, eso fue algo muy importante, claro. pero es lo que digo, no nació de pura queridura, sino porque Colombia se quedó sin editoriales cuando se acabó Norma. O sea, la misma Cámara se dio cuenta, nos jugamos todo con una sola editorial y ahora no hay nada, ¿sí? Y resulta que sí había, solo que no lo habían visto o no lo habían querido ver. Entonces, a partir de esa salida de Norma del mercado, digamos, ahí es cuando las editoriales independientes empiezan a tener importancia para la Cámara del Libro, por lo Ah, tanto para el Ministerio de Cultura, por lo tanto para todo el mundo, ¿sí? claro, Porque pues cuenta ya con toda la promoción de la Cámara, ¿no? claro. Entonces se crea un comité de editoriales independientes al que pertenecemos obviamente y digamos que en eso la Cámara ha sido bien inteligente en el sentido de que todo el mundo puede asistir al comité con voz y voto sin que sea de la Cámara. Eso es una de las peleas que hemos dado, por ejemplo.
como una porque, inclusión adicional, digamos. exacto, exacto. Good, Entonces, dime, dime. pero, y esta gran proliferación actual de editoriales independientes también le ha dado una revitalización al mercado del libro en este país y hay, como usted bien dice, libros bien cuidados, ediciones bellas, bellísimas, buen papel, buen trabajo, digamos, de la lengua, buen manejo del diseño, buen manejo de las texturas, las carátulas, muy interesante ese movimiento en oposición a la tan anunciada desaparición del libro a manos del libro electrónico. Tal vez si nos puede contar un poquito sobre eso para terminar, porque se nos fue Se el nos tiempo. fue la hora volando. Fue el tiempo. Entonces, ¿por qué no nos habla de ese nuevo ámbito donde las editoriales independientes han tomado un papel protagónico indiscutible, superando, si no en contactos y en prestigio y premios y tal, sí en mucha relación entrañable con los lectores, y eso no solo ocurre aquí y en Latinoamérica, sino en España también, ¿no? Sí, o Eh, sea, editoriales independientes hay en todo el mundo, en sí, todo el mundo. Y en efecto lo que tú dices es totalmente válido. Eh, Ahora, hay un punto, es que se han dedicado mucho al tema del diseño. Entonces, ya casi que los editores no son letrados o, digamos, de filosofía o de literatura, no sé qué, sino que muchos son diseñadores. ¿y eso Entonces, es yo bueno creo o malo? me parece que no se puede exagerar, o sea, que no, porque mira, hay unos libros también que son bonitos, pero uno se pone a mirarlos y realmente uno dice, pero esto qué es lo que está proponiendo, digamos, como libro. O sea, Ya. son muy bonitos, tú lo ves, ay, tan bonito el matacho, y entonces es un hilito que va desde el comienzo hasta el final y el hilo y uno dice, ¿esto qué? ¿Sí? Y te vale lo mismo que un libro que tú hiciste 400 páginas, en sudo, no sé qué trata. Pero bueno, hay distintas interpretaciones y creo que es muy válido también que hayan entrado y han hecho unas propuestas visuales muy interesantes, pero súper interesantes. Y lo que tú dices también en papel, en tipografía, o sea, cosas así, que es muy bonito. Creo que algunas pecan de ser muy superfluas, ¿sí? Muy preciosista todo. Exacto, muy Torre de Marfil, tan lindo el libro, pero este libro no me deja nada. Ya. Entonces, obviamente eso también tiene que ver con la generación, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Bueno, Gustavo, y libro electrónico versus libro de papel. pues mira que yo había empezado, en el caso de Icono, habíamos empezado ya a hacer tanto ventas virtuales a través del sitio web, virtuales no, ventas que la gente podía comprar a través del sitio web, ¿sí? Para descargar o para mandárselo con No, para domicilio. mandárselo. Eso fue como el primer paso, uno poder Pero vender eso fue directamente. antes de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia, ya lo teníamos montado, que eso Muy funciona bien, muy menos mal. y Sí. estábamos empezando a planear libros virtuales para que, como dicen, la gente tenga la mayor oferta posible. O sea, esa decisión no la debe tomar uno, sino se la debe entregar al lector. ¿Usted cómo quiere comprar el libro? No, mire, es que solo tengo esto. Entonces, cuando usted dice solo tengo este, se presta a que la gente le piratee lo que no está ofreciendo la Ujú, editorial. ya, Entonces, ¿qué pasa? Si tú no ofreces el libro virtual, vas a encontrar una fotocopia subida en un sitio web en donde lo están vendiendo claro, absurdo, mal hecho, mal de todo y sin pagar regalías ni nada, ¿no? Entonces hay ya. que cubrir todo. Entonces está el tema de los libros virtuales que ya, en el caso de Icono, ya tenemos varios libros virtuales en Amazon. O sea, tú puedes comprar muchos libros ya de Icono en Amazon. Y entró el tema de los audiolibros, que también es súper interesante. Ah, de libros, sí. Nosotros ya tenemos como 40 libros de audiolibros, entonces la gente, Y y eso es otro universo, ¿no? Eso es como eso es, dirigir actores, ¿no? Eso pero ya, mira, así como digamos, la edición virtual, digamos que aparentemente iba a acabar el libro de papel, ¿sí? Lo que sucedió fue que creció hasta el punto donde debía crecer. Ahora me imagino que debió subir un poco más porque, pues, por la situación, ¿no? claro. Pero digamos que lo que asustó un poco al comienzo fue que era un crecimiento gigante comparado con el crecimiento o el decrecimiento de los libros impresos. Lo Ujú, mismo está pasando ahora con los audiolibros. Van disparados, o sea, es el sector del mercado que más está creciendo, los audiolibros.
más Wow. que el virtual, o sea, más que Lo he los ensayado, pero yo me desconcentro muy fácilmente. Hay gente que lee y lee y lee en los trancones de Bogotá, o leía y leía y leía en los trancones de Bogotá, pero yo lo intenté y se me iba la paloma, me estaba devolviendo cada 5 minutos, no me podía concentrar, no pude con la idea del audio, no No, sé. yo me he oído varios y me parece interesante. Y lo que pasa es que yo creo que requiere la misma concentración de como cuando uno está leyendo un libro impreso o digital, pues, o sea, cuando está leyendo con los ojos, digamos. Ya, Eh, yo creo que requiere la misma increíble. concentración. No es Ay, que uno lo ponga Gustavo, como en podríamos. música de fondo. ¿Cómo? No, no, no. Digo que podríamos seguir por una hora más, pero creo que nos tenemos que ir. Aquí en esta aula Listo. hay un evento ahorita, pero hay una pregunta que me parece interesante. Pregunta Charlie Novoa si las editoriales aún requieren trabajos de ilustración hechos a mano. Si eso de hecho a mano funciona con libros digitales, ¿eso todavía se logra? Sí, digamos, con libros digitales sí, porque el libro digital puede tener ilustraciones. El audiolibro obviamente no, pero el Claro. libro digital sí, sí, sí. Y los libros impresos que no van a desaparecer, por lo menos no vamos a ver la desaparición nosotros, yo Bien, creo. eso me parece un buen punto para Sí, terminar esta visita tan agradable, Gustavo. Muchas gracias. no, Entonces, es posible crear empresa editorial, es posible ser independiente, es posible estar libre de las presiones de grupos económicos, de grupos políticos, de conglomerados empresariales. Todo es posible y ojalá que otras personas se animen y se lancen al agua, como hizo usted y podamos tener los lectores acceso a mucho más contenido, como dicen ahora, ¿no? A mucho más contenido y a muchas más versiones enriquecidas de nuestros libros, ¿no? sí, 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 sí. Lo que hay que tener, o sea, lo que hay que lograr es poder vivir de lo que produce una editorial. Ay, Porque muchas de las editoriales independientes dependen de trabajos alternos de los dueños. Y poder su eso hay que fortuna, sí. evitar. Toca es que Toca podamos enseñar, vivir de la toca enseñar. producción. Toca venir al programa de literatura donde hay estudiantes que tienen ideas, que tienen, ahí tenemos los de los fanzines, por ejemplo, que se han movido mucho y están muy metidos en todo el ámbito con gente que también es de raigambre universitaria, como los que metieron ese gran gol con el libro de Emma Reyes, ¿no? Sí, 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 sí. De los de Laguna, González, Laguna Editores. Felipe. Muy bien, Felipe. sí. Entonces, pues estamos muy atentos a esas editoriales, muy atentos a que sigan teniendo espacios y a que nos sigan entregando libros bellos y entretenidos de leer. Y bueno, hay futuro, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, que les vaya bien. Chao, Gracias. abrazos, gracias, gracias a todos. Nos vemos Chao. mañana.